Bueno, Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos, las personas que están conectando, los hermanos que van a ver en diferido en YouTube, en los 4 canales y para las 160 personas que están comenzando a conectar en las salas de Litni. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Y esperamos también nosotros pues colaborarles de una manera muy especial a ustedes, dándole una buena enseñanza desde el punto de vista de Jesucristo. Vamos a comenzar con una oración y la hermana Sandra nos dirige esta oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más, gracias a tu misericordia, a tu bondad, a tu grandeza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, que vamos a escuchar en este día nos alimente y sobre todo nos limpie, Señor, porque necesitamos que tú nos laves, Señor, para ser blanco como la nieve, para ese gran y hermoso día que todos estamos esperando, Señor, porque tú estás a las puertas, Padre amado. Yo te pido por los jóvenes de este mundo, Señor, en cada rincón, Señor, que abra sus corazones, sus mentes, Señor, para que pueda entrar la dulzura de tus palabras, Señor. Bendícelos, Señor, porque necesitamos en esta hora tu presencia en la juventud, Señor Jesucristo, Padre amado. Gracias por los hermanos que estamos aquí presentes, por lo que van a escuchar en línea y por los que vienen en camino, Señor. Usa los labios del hermano Henry para impartir tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas que yo diría, perdón que tome un poquito, de esta reunión, hermano Ignacio, es el objetivo de poder estar ¿en qué? En el arrebatamiento. Porque si llega a suceder ese acontecimiento y nos quedamos viendo los unos a los otros aquí en la tierra, pues eso va a ser tremendo, ¿no? Incluso hay partes donde dicen que hermanos que han soñado, que los hermanos se levantan como en contra de ese líder que tenían, porque les hizo perder el tiempo. Yo quedé aquí todo el tiempo acá y no hicimos nada. Y yo decía el sábado pasado que había una mujer de mucho dinero y daba buenas ofrendas en la iglesia y le reclamaba a Jesucristo que por qué no se le había llevado si ella colaboraba lo máximo que podía en la iglesia. Entonces no es el dinero. Entonces hoy yo quiero que nosotros tengamos en cuenta algo muy especial y es una advertencia que nos hace el apóstol Pablo y vamos a mirar en Primera de Corintios 9:24. Si lo puede leer la hermana, Primera de Corintios 9:24. ¿Primera de Corintios? Sí. Primera de Corintios 9:24 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No sé, el hermano estuvo en alguna competencia atlética alguna vez, corriendo con poco gentes. Entonces usted se da cuenta que al comienzo todos van casi juntos, ¿cierto? A la mitad ya quedan unos poquitos. Ya como la mitad, vamos a decirlo así. Pero ya al final son mínimos. Y yo les voy a decir algo. Aquí hay un secreto. Porque el apóstol Pablo dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Y nosotros debemos de correr pensando en obtener ¿qué? El arrebatamiento. Pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y volvemos a lo mismo. Todos decimos, tenemos que ser ¿qué? Santos. Y la iglesia, como dice, hermano, amén. Amén. Pero ¿cómo usted obtiene la santidad? Ese es el problema, que no nos explican eso. ¿Ya? Y la santidad se obtiene por una santificación. Por eso viene primero la santificación, para que dé el resultado de esa santificación. ¿Cuál es el resultado de la santificación? Pues la santidad. ¿Ya? Entonces, eso es Juan 17:17. ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. Cuando la persona comienza a ver la verdad de Cristo y comienza a identificarse con esa verdad y comienza todo su cuerpo, su mente, comienza a hablar de acuerdo a esa verdad, esa persona se está santificando. El problema es que a nosotros no nos hacen énfasis, ¿ya? No nos hacen énfasis de que hablemos con esa verdad todo el tiempo y que pensemos con esa verdad. Entonces, de esa manera, pues la persona no va a ser santificada. Entonces, ya hemos leído acá que corred de tal manera que lo obtengáis ese premio.
¿Cuál es el premio que vamos a obtener? El arrebatamiento. Pero para yo estar en el arrebatamiento, yo tengo que pertenecer a un grupo, que son los escogidos. Pero vamos a ir ahora al libro de Hebreos 12:23. ¿Qué nos dice? Hebreos 12:23. Muy importante esto. Hebreos 12:23 lo que nos dice. Dice, a los primogénitos, ¿de qué? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, a la congregación de ¿quiénes? De los primogénitos, que están como inscritos ¿en dónde? En los cielos. Al Dios que es el juez de todos, que hace a los espíritus de los justos como perfectos. Pero ahora, hermana Luzmila, ¿usted cómo cree que usted llega a ser justa? ¿Practicando qué? El Evangelio. No, pero Por algo... la santidad. Eso es para la santidad. ¿Se obtiene practicando qué? Hace un ratico lo dije. La santidad. ¿Santifícalos en qué? Santifícalos. Entonces, con la verdad de Cristo yo adquiero la santidad. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros ya nos adquirimos que seamos justos? ¿Practicando qué? El Evangelio. La justicia que se revela en el Evangelio. Recuerde que hay mucha gente que dice el Evangelio, pero todavía no lo entiende. ¿Ya? La justicia del Evangelio es muy diferente a la justicia de que se ve en muchas partes. Y si eso sucede dentro del plan de crecimiento y no lo han podido definir porque no hay ese conocimiento. ¿Ya? Entonces dice que la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿en dónde? En los cielos. Pero ya hablamos de qué, de lo que es la ¿qué? Santificación, justificación, hay alguien que está llegando allá a la puerta, justificación y también, ¿qué más sigue diciendo? La parte esencial, hermanos, es que nosotros, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento, esa es la parte clave, la parte clave. Sigue, hermana Kaylee. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dice la palabra de Dios, que corramos de tal manera que obtengáis ¿qué? El premio. Para mí es importantísimo y yo les voy a decir algo. Si algo que yo persigo es verlos a ustedes ¿en qué? En el arrebatamiento y que me vean también a mí. Porque de resto, ¿qué más perseguimos aquí en la tierra? Siga, hermano Noel, Dios le bendiga. Entonces, ¿qué más perseguimos aquí en la tierra? Nada más, sino eso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora, ¿cómo llego yo a estar inscrito en los cielos? ¿Cómo llego yo a estar inscrito en los cielos? ¿Ya? ¿Cómo cree usted que nosotros nos inscribimos en los cielos, hermano Ignacio? Porque es que aquí es donde viene el problema. A la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. ¿Ya? Y uno dice, los primogénitos, ¿pero por qué los primogénitos? Porque es que aquí pasó algo. En el Antiguo Testamento los primogénitos tenían una bendición, pero por causa del mandamiento que dice, el mayor servirá al menor, la bendición se cruzó. En el Nuevo Testamento la bendición es para los primogénitos, pero el primogénito tiene que hacerse ¿qué? El menor de todos para poder recibir ¿qué? La bendición. Por eso la Biblia dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual ¿a quién? A Dios, sino que tomando forma de siervo se humilló a sí mismo y obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, si Cristo se humilló a sí mismo, imagínate, y se hizo siervo, y basta al discípulo ser como ¿quién? Su maestro. Entonces, Jesucristo es el primogénito. Por eso en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, yo tengo que perseguir eso. Entonces, la bendición, cuando van a dar la bendición de la primogenitura, cruzan los brazos y la bendición cae ¿sobre quién? Sobre el menor. Entonces, muy importante esto. Ahora, vamos a comenzar ahora sí. ¿Cómo yo adquiero y que el título de que yo sea justo? ¿Ya? Porque Dios hace perfecto a los espíritus de quienes, de los justos, dice en Hebreos 12:23.
Entonces ahora vamos a ir exactamente a Mateo 5:20. Mateo 5:20. ¿Cómo yo llego a ser justo delante de Dios? ¿Ya? Y poder estar inscrito en el reino de ¿qué? De los cielos. O sea, que si yo estoy inscrito en el reino de los cielos, puedo entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice Mateo 5:20, hermana Sandra, por favor? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, si vuestra justicia no es mayor, escúcheme bien, que la de los escribas y quiénes, Fariseos, no entraréis en dónde. en el reino de los cielos. Y yo le voy a decir algo, hermano Ignacio. Cuando encuentran la mujer adúltera, los fariseos le dicen, ¿qué dices tú, maestro? Porque la ley de Moisés manda apedrear a estas mujeres que son allá en pleno acto de adulterio. Jesucristo no ignora el pecado, pero Jesucristo sí comienza a presentar ¿qué? La otra justicia que es mayor que la de las escribas y fariseos. Si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Nadie, todos se van, el único limpio ahí es Cristo, pero Él no viene a ejecutar esa justicia. Él viene a cumplirla, por eso Él murió en la cruz de Calvario cumpliéndola. Pero si Él hubiera lanzado la piedra, la estaba ejecutando. Y nosotros no podemos ejecutar tampoco, porque basta al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Entonces, cuando yo entiendo esa diferencia, hermano Noel, esto es bien importante porque es para estar en el reino de los cielos, para poder entrar al reino de los cielos. Si vuestra justicia no es mayor que la de estas personas, no entramos en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que tener la justicia que Cristo enseñó. Entonces, Jesucristo mira a la mujer ¿con qué? Con misericordia. Y cuando la mira con misericordia, le dice, ni yo te condeno, pero le da la solución. No peques, ¿qué? Más. Esa es la clave. Entonces, hago la pregunta. Los fariseos, los saduceos y los sacerdotes de la ley de Moisés, ¿entran al reino de los cielos con la justicia que tienen? No. Y entonces, ¿por qué estamos tan en esa parte tan como que nos identificamos con esa justicia? Porque nosotros fallamos todo el tiempo. Porque nosotros somos muy rápidos para señalar y para hablar. Y Cristo dice, no es así. ¿Sí me entiendes? Entonces, si ya sabemos que la justicia lo escribe fariseos, no nos deja entrar al reino de los cielos, entonces yo tengo que ponerme ¿qué? Alerta. Alerta. Y entonces aquí empezamos ahora sí el estudio bíblico. Ahora empezamos el estudio bíblico. Pero dice que debemos de correr ¿qué? La carrera. De tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. ¿Cómo cree que usted debe de correr en una competencia relativa de atletismo? De 10,000 metros, que ya eso ya es una cosa de fondo ya. Y muy suave. Sí, para que usted pudiera llegar y de pronto ganar el premio. ¿Cómo usted cree que debería? Suave. Con calma, dice ella. Trote, bueno, trote. Bueno, ¿qué dice la hermana Luzmila? Pero está Yo creo que rápido. Que ella dice que es rápido. ¿Y qué dice la hermana Kelly? ¿Cómo cree que usted obtendría el premio en una carrera? Todos han dicho todo lo que como van a correr. ¿Y usted cómo diría? Si lo estamos hablando relativo. Relativamente, claro. Bueno, yo le voy a decir cómo para ganar la carrera cómo es. Hay que entrenar muchísimo. Obvio que sí. Pero nadie me dijo nada de eso. Es mejor llegar tarde que nunca. Claro, pero en este caso, ¿cómo usted ganaría eso? Entrenando muchísimo. Créamelo. No, pues, Entrenando eso no es- muchísimo. eso no O es- sea, ¿por qué? Porque es lo mismo, como decir ahorita, yo voy a entrar al reino de los cielos y ¿cómo? No, pues me voy despacito y entro. No, usted tiene que mirar cómo debe de vivir su vida, o sea, el entrenamiento, para poder ganar eso. Entonces, ¿y esto es a base de qué? De conocimiento. Entonces vamos a empezar por algo. ¿Qué camino yo debo de correr en el mundo de la Biblia? ¿Cuál camino cree que tú debes de correr, hermana Kelly, de este camino de la Biblia? ¿Cuál camino cree que usted debe de correr? Porque cuando usted corre en algo es porque usted se siente como satisfecha, feliz. Salmo 119, 32. Mire en qué camino debemos de correr, hermano Noel. Mire en qué camino debemos de correr. Salmo 119, 32. ¿En qué camino debemos de correr? Un saludito para la hermana Sara Pacheco. Dios te bendiga.
para todos los que están conectados, Dios te bendiga. ¿En qué camino debemos de correr? La recordamos mucho, hermana Sara Pacheco. Mándeme ahí por privado un mensajito en donde se encuentra. ¿Cómo nos dice? Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Ahí está. Por el camino de qué, hermano Ignacio? Voy a correr. De sus mandamientos. Nuevamente, léalo, hermana Sandra. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Por cuál camino vamos a correr? Cuando se ha ensanchado ¿qué? Mi corazón. ¿Por cuál camino vamos a correr? Por- Exactamente. ¿Alguna vez nos dijeron eso? no, ¿Cuál? ¿Cuál? Nunca. ¿Cuál dijo él? Camino, por los ¿Cuál camino? mandamientos. ¿Por cuál camino debemos de correr? camino de los mandamientos. Antes, bueno, no corra tanto porque si usted corre tanto se puede tropezar y caer en el camino. Pero aquí dice, por el camino de tus mandamientos, ¿qué? Correré. Entonces ya comenzamos el entrenamiento. ¿Listo? Vamos todas las mañanas, todos los días, las 24 horas del día, tenemos que correr. ¿Por qué? Correr por el camino de los mandamientos. Y ese camino es bastante difícil. Resulta que a usted le cae una persona no muy bien. Y esa persona, usted se da cuenta que a usted la aborrece. Que no la puede pasar. A usted la aborrece. Entonces, usted llega y dice, bueno, yo tengo mi vista, yo me quiero ir con el Señor en el arrebatamiento, pero tengo este problema acá, que esta persona me aborrece y a veces me saca del camino, porque el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a quién. A ti mismo. Entonces tengo que comenzar a entrenarme. Entonces, bueno, tengo que amarla. Pero es que amarla es como difícil. Entonces, pero hay que ir al mandamiento de Cristo que dice, si alguien nos aborrece, hágale ¿qué? Hágale el bien. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y de esa manera usted comienza a correr ¿en qué? ¿En el camino de qué? De los mandamientos. De los mandamientos. Muy bien, hasta ahí entendido, ¿cierto? Ahora, ¿a dónde corre el injusto y a dónde corre el justo? Ya sabemos que la persona que quiera entrar en el reino de los cielos debe de correr, ¿cómo? En el camino de los mandamientos. Pero ¿a dónde corre el injusto y a dónde corre el justo? ¿A dónde cree que debe correr el justo, hermana Luzmila? ¿El justo quién es? ¿El que practica qué? Justicia. La justicia que se revela en el Evangelio por fe. ¿A dónde cree que correrá el justo? Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. Resulta que a la hermana Kelly se le presenta un problema. Dice, y ahora yo cómo lo soluciono. Entonces dice, tengo que mirar a ver. Y entonces ya le aparecen los consejeros y las consejeras que siempre aparecen. Haga mejor esto y esto. Y yo, no, haga mejor esto y esto. Haga mejor esto y esto. Y mire lo que dice Proverbios 18:10, ¿qué nos dice? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Entonces ya tenemos la clave. Resulta que ya estamos entrenando, hermano, para entrar a ganar esta carrera de tal manera que obtengamos que obtengamos el premio. Ya estamos entrenando, pero resulta que usted tropezó y cayó. Y yo también tropecé y caí. Entonces, ¿a dónde debo de yo en ese momento de correr? A papá Dios. ¿Correrá el justo a quién? A él. ¿Y será qué? Levantado. Entonces yo tengo que orar a Dios. Y yo le voy a decir, ¿hay respuesta? Sí, la hay. A veces se demora, sí, hermana Sandra, a veces se demora. Pero la hay. Ahora viene ahora. Ahora vamos a mirar una profecía que hay, que es muy bonita, lo que va a pasar en el tiempo final. Porque usted sabe que el arrebatamiento será un grupo especial de los que corrieron de tal manera que obtuvieron el premio, ¿ya? Pero viene luego Cristo y sucede lo que no hicieron, va a suceder. Miqueas capítulo 4 y versículo 1. Eso ya es para ¿Cuál, hermano Henry? Miqueas capítulo 4 y versículo 1. Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo. Miqueas 4:1, ¿qué nos dice? Acontecerá en los postreros tiempos. Mire, que en el los monte- postreros tiempos, ¿qué Sí. más? El monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes,
y más alto y más alto que los collados, y correrá a él los pueblos. Los pueblos, o sea, las naciones, dice en Isaías 2:2. Entonces, Entonces correrá. Eso es en el tiempo de qué? Del reinado milenial, donde van a convertir las armas en qué? En asadones y para labrar la tierra, ¿ya? Entonces allí van a correr a eso. Y van a decir, Señor, enséñanos esa palabra, enséñanos esa doctrina tuya. Y todos los pueblos serán enseñados por Dios ahora. Ahora viene algo muy importante. ¿Usted alguna vez ha corrido para ir a evangelizar a alguien, hermano Ignacio? Usted que le dijeron, mire, vaya y háblele el Señor a Julana y tal, y usted salió corriendo. no, Yo nunca lo he hecho. Yo tampoco. Pero sí me han levantado a las 2 de la mañana para ir a orar por una persona que estaba enferma. amén. Pero nunca he ido corriendo, Yo no sé. lo hice corriendo, pero sí iba a evangelizar allá en Houston con los jóvenes. Sí, pero... Pero corriendo, aquí dice corriendo. No, es que es corriendo. Mira, te Pero voy yo a me decir hice algo. corriendo, Mira, ¿cierto? hay un versículo que a mí me llamó la atención. Porque yo no he visto ningún pastor que vaya corriendo cuando vaya a llevarle el evangelio a alguien. Yo no lo he visto todavía, ni a nadie. Antes somos como tranquilombos en eso porque como no tenemos el jefe al lado, ¿sí me entiende? Ahí somos tranquilos, pero si viéramos el manager al lado, ahí sí nos movemos, ¿ya? Pero sí está hablando. Entonces, bueno, mire, le voy a decir algo, lo que pasó. Una noticia que tenían que dársela a los discípulos. Y yo me llamó la atención eso. Mateo 28:8. Mateo 28:8, ¿qué nos dice? Muy importante esto. Mateo 28:8, ¿qué nos dice? Un saludo para las 208 personas que están en Little. Dios les bendiga grandemente. Entonces, Sigue. entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Y la saluda, le dice salve. Salve. Y ellas abrazaron sus Y pies ellas y lo adoraron. acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. La abrazaron. Ok, entonces ellas van al sepulcro y encuentran el sepulcro que vacío. Y unos varones con vestiduras blancas resplandecientes le dicen, mire, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos si él ha resucitado? Entonces, ¿qué pasó? Que ellas salen con esa alegría, vamos a darle la noticia a los apóstoles. Pero la noticia era tan apremiante que tocaba salir, ¿qué? Ellas salieron, dice, corriendo. Y en esa carrera se les presenta el Señor y las detiene. Les daña la carrera. Dice, y entonces ellas miran y dicen, bueno, sí, vaya, dígale que yo he resucitado, sí, dígale. Entonces aquí hay una noticia que solamente se mira y que corre. También hay un profeta que corre y corre tan fuerte que le puede ganar a los caballos. Por ahí creo que era el profeta Elías, que corrió delante del rey, yo no sé qué, de alguien, y sí le ganó. Ahora, vamos a mirar ahora, cuando nosotros tenemos, voy a poner un ejemplo, cuando yo oigo a Cristo, hay una acción en mí como de quedarme como pensando en lo que me dice Cristo, ¿sí o no? Pero cuando yo me quedo en ese pensamiento, pues, ¿qué fue lo que me dijo Cristo? ¿Qué fue esto? Que me quedo analizando. La Biblia me da a mí una opción de que en mí va a correr algo, ¿ya? Y está en Juan 7:38, ¿ya? Eso es cuando está hablando con la mujer samaritana y luego más adelante dice eso, porque la mujer samaritana es en el capítulo 4. Pero luego más adelante mire lo que dice. ¿Qué dice ahí? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Entonces, resulta que yo ya no tengo, escúcheme bien, que, vamos a decir, solamente que correr en el camino de ¿qué? ¿En qué camino es que yo corro? De los mandamientos. Ya no solamente hago eso de correr el camino de los mandamientos, sino que ahora recibo algo. Que si usted, hermano Ignacio, y usted, hermana Sara Pacheco, cree en el Señor, no como dicen los
profetas o los pastores, ¿ya? Sino como dice la Escritura, y si el profeta y el pastor te predica como dice la Escritura, en usted va a correr ríos de qué? De agua viva. Ríos de agua viva. Y usted sabe que en una carrera física, ¿qué es lo que más uno toma? Agua. Agua, porque uno no se va a mandar un tamal en medio de la carrera. No, de No, verdad. corre. De verdad, yo que no voy a comer yo fui atleta y yo comer un tamal. No, yo tengo hambre. Yo tengo que tomar el líquido. Entonces, mire, la manera para que usted pueda correr en el camino de los mandamientos es que usted crea en Jesucristo, escúcheme bien, como dice que La Escritura. o sea, recuerde que estamos, correr de tal manera que obtengas que El premio. estoy enseñándoles y me estoy yo enseñando, o sea, la misma palabra me está enseñando a mí cómo es que yo debo de correr. Entonces, si yo no creo en Cristo como dice la Escritura, yo voy a estar agotado y sin agua, porque de mí no correrán ríos de agua viva. Entonces viene una pruebita y ahí quedo yo, porque no me acuerdo de los versículos de Cristo. ¿Ya? Entonces, yo debo de creer en Cristo como dice que La Escritura. la Escritura. Entonces, debemos de correr de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. Ya saben, entonces, corremos en el camino de ¿qué? De los mandamientos. No se les olvide, corremos en el camino de los mandamientos. Y luego, para yo poder tener esa fortaleza, ese cuerpo bien hidratado, vamos a decirlo así para que me entiendan, yo debo de creer en Jesucristo como dice que estrictamente la Escritura. ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahí todo bien, ok. Pero resulta que podemos tener un problema. No sé si a usted le pasó en alguna carrera, hermano Ignacio, que iba corriendo y se ganó ahí un problemita con alguien que le estorbaba para correr. Y siempre atravesándose y fregándole a uno en la vida y no le dejaba tranquila. A mí me pasaban a veces eso. Entonces, en esta carrera espiritual, por este camino de los mandamientos, también tenemos a alguien que se nos puede atravesar. Chamuco. Y nos impide, no solamente esa parte, sino que incluso hasta nuestro carácter. Claro. Porque uno cree que es no, nuestro carácter nos puede hacer una jugada. Vamos a leer en Gálatas 5:7. Y en este caso no fue el carácter, sino fue que nos embolataron la verdad. Y tenemos que tener la verdad de Cristo, pero aquí en Gálatas 5:7 dice, ¿quién nos estorbó? Voy a leerlo, hermana Sandra. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces aquí tenemos un problemita, hermano Noé, mi hermano Ignacio y hermana. Ustedes están corriendo bien, pero resulta que alguien los estorbó para no obedecer a qué, hermana Luzmila. A la verdad. A la verdad ¿La verdad de quién? de Cristo. Mira, corred de tal manera que obtengáis ¿qué? El premio. El premio. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Pero aquí viene este problema ahora. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Y dice, vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y dice, esta persuasión no procede de aquel que os llamó, un poco de levadura leuda que toda la masa. Entonces aquí es, ¿cuál verdad usted obedece, hermana Sara Pacheco, que está en línea? Y las 168 personas, 186, 68 personas, ¿qué estorbo para usted no obedecer a la verdad de Cristo? ¿Ya? Esto es algo bien importante. Resulta que Cristo tiene una verdad. Y yo creo esa verdad porque yo debo creer en Cristo como dice que la Escritura, y yo creo esa verdad. Pero ahora hay alguien que viene y me estorba y me dice, no, hermano Henry, no es así. Es de esto y de esta manera. Entonces, en ese momento usted tiene que acordarse de 2 de Pedro 1:20. Ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Privada. Porque estamos corriendo de tal manera que obtengamos, ¿qué?
el premio que es el arrebatamiento. Mira, yo ni quiero pensar en ese momento cuando esté ese acontecimiento y la persona esté diciendo, ¿y yo qué pasó? Que yo me quedé. Y están oyendo estas enseñanzas bíblicas, mira, el hermano Henry decía que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Yo nunca le puse atención a eso. Yo pensé que eso era solamente ir a la iglesia y cantar y socializar y ya se acabó el problema. Aquí es donde viene la parte clave. Dice, ustedes corríais bien. ¿Quién nos estorbó de obedecer a qué? A la verdad. O sea que si no obedecemos a la verdad, ¿corremos bien o corremos regular? Ya comenzamos a correr regular. Y si la persona corre regular, ¿obtendrá el premio? No lo va a obtener. Y si corre mal, peor. Entonces aquí es de obedecer a qué? A la verdad. ¿Cómo yo obedezco a la verdad? ¿Cómo yo obedezco a la verdad? Cuando yo creo en Jesucristo, como dice ¿qué? La Escritura. ¿Cómo yo no obedezco a la verdad? Cuando yo creo en Jesucristo, como dicen las personas interpretando la Escritura. Que es diferente. Pero hermano Henry, todo el mundo interpreta la Escritura, sí, todo el mundo interpreta la Escritura porque se olvidan de que la Escritura no tiene interpretación privada. ¿Y lo hacen por qué? Por ese ego que hay en el ser humano. Por eso es que es muy importante toda esta parte que yo le estoy diciendo. Bueno, llevamos 31 minutos. Bueno, vamos, 40 ya. Ahora, entonces, ¿alguien nos puede estorbar para ganar el premio? ¿Y qué es lo que nos puede estorbar, hermano Ignacio? Cuando nosotros, ¿qué? No seguimos los mandamientos. Eso es para correr en el camino de los para mandamientos. correr. ¿Qué es lo que nos puede estorbar a nosotros y no nos deja correr bien? No obedecer. ¿No obedecer a qué? A la verdad. A la verdad de Cristo. Hasta ahí todo claro. Yo quiero que esto lo graben ustedes porque este es el plan para nosotros que corramos de tal manera que obtengamos el arrebatamiento. Ese es el premio. Ese es el premio, el arrebatamiento, claro. O irnos con Cristo el día que toque. Por eso el arrebatamiento, ese es el premio. Ya, el arrebatamiento, y si la persona muere, pues que aparezca allá arriba. Por eso es que dice que vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y realmente los escribas y fariseos y los sacerdotes era todo el gremio religioso de esa época. ¿Quién les iba a decir eso? Usted no va a entrar al reino de los cielos. Y Cristo sí se los dijo. Cristo le dijo, ¿qué van a hacer ustedes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob sentados en el reino de Dios? Y ustedes, los hijos del reino, excluidos del reino. Eso se lo dijo Cristo. Pero todavía hay personas que creen que el tener una ciudadanía judía nos da la salvación. No. Yo aprecio mucho y llamo al pueblo de Israel muchísimo. Y mis primos son judíos y todo, pero lo que hay que creer en Cristo es como dice que la Escritura. Ok, hasta ahí todo bien. Ahora. Ellos no creen en Cristo, ¿no? Sí, no, ellos no creen. Hay unos que sí, Hay otros unos que que no. sí, otros que Hay no. otros que no. Ok. Bueno, resulta que no sé si a usted le pasó alguna vez eso, a muchos les pasó eso, que entonces entraban en una carrera y entonces cuando ya iban a llegar a la meta, en el transcurso de la carrera se perdieron y se fueron por otro camino. Ya, y cuando se dieron cuenta, estaban perdidos porque en lo relativo se perdieron, ¿ya? ¿Cómo hace usted para no correr en vano esta carrera que tenemos en Cristo? ¿Cómo cree usted para no correr en vano esta carrera? ¿Qué haría usted, hermano? Obedecer a la verdad, correr en los mandamientos, creer en Cristo como dice la Escritura, pero algo que encierra todo eso. ¿Qué haría usted para no correr en vano y no quedarnos que llegó la noticia del arrebatamiento y estamos aquí sentados todos en la mesa mirando las noticias de que el arrebatamiento y los del mundo diciendo que fueron los extraterrestres y los cristianos diciendo, no, fue que Cristo vino y se llevó a su iglesia y nosotros mirando y entonces yo me quedo mirando a la hermana Sandra y dice, ve, hemos corrido en vano, hermana Sandra. Y la hermana Sandra también, hermano Henry, hemos corrido en vano. Y la hermana Kelly, hermano Henry, corrimos en vano.
No nos ganamos el premio, corrimos en vano. ¿Qué debo yo de tener en cuenta para no correr en vano? Obedecer. No manda. Pero algo que encierre todo. Porque Creer. ya sabemos que hemos tres cosas, ¿cierto? Correr en el camino de qué? De los mandamientos. Creer en Cristo para que en mí haya esa hidratación del agua viva. Y luego, ¿qué más? Obedecer la verdad. Obedecer a la verdad. Pero algo que encierre todo eso. Todo eso. Mira, vamos a ir, hermano, a Filipenses 2:16. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses 2:16. ¿Qué dice? ¿Ya? Filipenses 2:16. Puede leerlo, hermano Noel, a ver. ¿Cómo nos dice? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Ajá. Asidos. Asidos es agarrados de las palabras, ya no dice solamente de verdad, sino de vida. Así. ¿Cuáles son las palabras de vida? Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, dice Cristo, son espíritu y son vida. De esas palabras yo tengo que, ¿qué? Asirme. Asidos de la palabra de vida, ¿para qué? Para que en el día de Cristo Voy a gloriarme en él. yo pueda gloriarme de que no he corrido, ¿qué? En el vano. Ni en vano he, ¿qué? Trabajado. Trabajado. Entonces, Si no quiere uno daño. ¿cuándo? Oye, yo sí quiero que las iglesias, los pastores comiencen a predicar esto. Pero nunca digo eso. Ya. Porque nosotros estamos todos, hermanos, nos vamos en el arrebatamiento, Cristo nos va a llevar. Y todos decimos, amén. Y el problema es que no tenemos el conocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? Ahí no vale. No, es que Cristo es mi compadre. No sabemos nada. Es que Cristo es mi padrino. No, ya, ya. Es que Cristo es mi... No, no hay nada de eso. No, es que toca darle al pueblo este conocimiento. Entonces, ¿cómo yo sé, hermana Kaylee, que yo no he corrido en vano en el día de Cristo? Cuando sea ese momento glorioso de la venida de Cristo, y yo sé que no he corrido en vano, digo yo, hermana Kaylee, no corrimos en vano. ¿Y eso debido a qué? A que nos hemos asido a la palabra de qué? De vida. De vida. ¿Cuáles son las palabras de vida? Las que habló Cristo, el Evangelio. Por eso en 2 de Timoteo 1:10, mire lo que dice 2 de Timoteo 1:10. Lo importante que esas palabras de vida, 2 de Timoteo, creo que es 1:10, vamos a mirar a ver si lo recuerdo. 2 de Timoteo. Pero que ahora ha sido Sí, manifestada. ese es. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, la hermana leyó, sacó a la luz, pero la Biblia dice a luz. ¿Por qué? Porque es que... Sacó a luz. A luz, sí, pues dijo a la luz. Ah. Bueno, entonces hay una diferencia, a luz, No, yo y a la dije, luz. sacó a luz. No, a la la vida. luz, está grabado ahí en la grabación. Ah, bueno, yo lo dije. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Cuando la Biblia dice a luz, es porque lo que está sacando es ¿qué? Luz. Pero si dice que sacó a la luz, está diciendo que lo que está sacando lo está exponiendo a una luz que ya existe. Entonces, por eso es que esta luz es espiritual. ¿Y la luz qué es, hermana Sandra? Enseñanza. Entonces sacó a la enseñanza la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Más claro no está. Entonces, asidos a la palabra de qué? De vida, a la enseñanza del Evangelio, a toda la enseñanza a todas las palabras de Cristo, asidos. Una palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo no haya corrido ¿qué? La carrera. En vano. En vano. Entonces vamos a leer nuevamente ese Filipenses 2:16, nuevamente, hermano. Efesios, Filipenses 2:16. Puede leerlo, hermano
Noé o quien lo tenga, hermana Kelly. 2:16, ¿qué dice? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, hermanos, hermano Ignacio, ahora para acá, una mirada para acá. ¿Cómo usted puede gloriarse en el día de Cristo y decir, hermano Henry, no corrí en vano? ¿Porque ha hecho qué? Míreme acá. La voluntad. Estaba buscando. Vuelvamente y léame, hermana Kelly, el versículo, porque quiero que esto lo graben. Recuerde que si usted Porque no corre en graba, vano. acuerde esto. Ha sido de la palabra Entonces, ha sido de la palabra de qué. de vida. ¿Cuáles son las palabras de vida? Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. Entonces yo me tengo que hacer de esas palabras de vida. Escúcheme bien. Agarrar. Agarrar, no soltarme. Viene alguien, hermano Noé, imagínese que lo que Cristo quiso decir fue esto y esto. Yo respeto su punto de vista, pero yo me quedo con el punto de vista de Cristo. Yo me agarro eso. Porque en el día de Cristo, para yo poderme, en el día de Cristo, ¿qué? Gloriarme. ¿Qué es gloriarme? Tener la gloria de Cristo, tener la enseñanza de Cristo en mí. De que yo no he corrido en qué, hermano? En vano. Mire todo lo que hay de todo esto, hermano. Porque yo ya he dado la enseñanza por el otro lado, pero no por este lado de correr. Y ya, me faltan 10 minutos o 15 minutos, ya vamos a finalizar. Ya, para no correr en vano, ya. Vamos a mirar ahora. Además de que yo no corro en vano, porque me tengo que hacer de qué, hermana Sandra. De la palabra. ¿De cuál? De vida. De vida, muy bien. 10/10. Hermana Luzmila, ¿cuál camino es el que yo tengo que correr? De los mandamientos. Ay, no, rato Se me está quedando, hermana Luzmila, de los mandamientos, ¿ya? ¿Ya? Y entonces, para que, ¿cuándo yo comienzo a tener estorbo en el camino? Cuando no obedezco la verdad. Cuando no obedezco a la verdad de Cristo. Y ahora, para yo gloriarme en el día de Cristo y no correr en vano, yo tengo que estar asido de qué? De la palabra. De la palabra De vida. Pero hay algo. Resulta que nos vamos corriendo con el hermano en una carrera que es una caminata de 30 días. Y por allá el día 25, no, hermano Henry, se me cayó la uña del pie gordo ya. No, porque eso pasa en las caminatas, de verdad. No, eso pasa. Cuando usted no lleva los zapatos buenos que son para caminar, se le caen las uñas, se le cae todo. Entonces, no, hermano, yo ya no. Y entonces se le acaba la paciencia al hermano Ignacio. Y yo, pero usted, ¿qué pasó? No, pues que yo no tengo los zapatos que usted tiene. Y yo, bueno, pues que usted tuvo que haberse puesto los zapatos indicados. Por eso la Biblia dice, eso estoy hablando en el plato relativo, pero en el punto espiritual también. Calzados los pies ¿con qué? Con el apresto del Evangelio. ¿Qué significa apresto? ¿Qué significa? Apresto es cuando cogen el cuero que está duro, ¿sí? Y entonces le dan como un tratamiento que queda eso suavecito. Entonces, eso suavecito ya no te maltrata. Entonces, lo mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio, ¿cuándo se pone suave el Evangelio para mí? Cuando yo lo entiendo. Pero si usted no lo entiende, usted va a estar juzgando y matando a todo el mundo. Entonces, porque está con la justicia de los escribas y fariseos. Pues si usted lo entiende, queda suave. Entonces, hay que tener paciencia. Entonces ya encontramos el cuarto paso, hermana Kelly. Miren todo lo que estamos evitando. Estamos primero corriendo en el camino de verdad. Luego, para creer en Cristo, como dice la Escritura, para que nosotros tengamos esa agua. Hidratación 100%. Y luego, obedecer a la palabra de verdad para que no haya estorbo. ¿Y cuál es la otra? Agarrarnos de la palabra de vida. Asirnos de la palabra de vida para decir, no he corrido en vano. Y lo último, lo que todos tenemos,
Paciencia. Lo que todos tenemos paciencia. Entonces, aquí es donde está en la parte más difícil, créame. De verdad que por eso les he dicho, no como la paciencia del justo que Job, porque ese sí tenía paciencia. Y entonces vamos a mirar el último versículo que está en Hebreos 12:1. ¿Cómo debemos de correr todas estas cosas? Hebreos 12:1 lo puede leer el hermano y ahí terminamos la enseñanza ya. Hermano César Giraldo, Dios le bendiga. Pero yo me la voy a repetir. Amén. ¿Cómo nos dice, Yo me la voy a repetir. hermano 12:1? Hebreos 12:1, ¿cómo nos dice, hermana Kaylee, si la tiene? Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vea. Hay que despojarnos de todo peso de qué? De pecado. Y correr esta carrera que tenemos por delante, ¿con qué, hermana Kaylee? Con paciencia. Con paciencia. Y mira, el versículo 2 es buenísimo. Porque resulta que usted, yo tenía un amiguito que siempre se distraía ya. Y por distraerse, ¡pum!, se caía. Ahí dice, ¿en quién tenemos que tener puestos los ojos? En el 2, ¿qué En dice? Jesús, el autor y consumador. ¿Puestos qué? Los ojos en Jesús. El autor y consumador de qué? De la fe. Entonces, mis amados hermanos, ya hemos tenido un estudio, Muy bueno. un estudio bíblico que nos habla de cómo debemos de correr de tal manera esta carrera, de tal manera que obtengamos ¿qué? La corona. El premio, que tengamos la corona. O sea, que podamos decir, este cuerpo es ¿qué? Mortal y corruptible. Y la parte genética, el ADN, ha sido diseñado así. Pero cuando llegue toda esta enseñanza se entra en nosotros, que es luz, esa enseñanza de luz, va a transformar nuestro cuerpo mortal corruptible, lo va a transformar en un cuerpo celestial. Por eso dice, ahora con la aparición de Jesucristo, que fue el versículo que leyó 2 de Timoteo 1:10, dice, Cristo quitó la muerte y sacó a luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, hermanos, cree en Jesucristo, como dice que la Escritura, corra en el camino de los mandamientos, corre en ese camino. No se dejen estorbar, ¿ya? En esta carrera. Porque ustedes corrían bien, dice Pablo, le dice a los gatos, ustedes corráis bien. Hasta ¿quién nos estorbó? ¿Y por qué vino esa estorbación? Dice, para que no obedezcan ¿a qué? A la verdad. Entonces, vamos a obedecer siempre a la verdad de quién? De Cristo. De Cristo. Si la iglesia tiene otras verdades, las respetamos. Sí, las respetamos, pero no nos quedamos con la verdad de quién, de Cristo. Estoy hablando así porque alguien dirá, pero hermano Henry como que tiene algo contra... No, yo hablo lo mismo que dice Cristo en las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. A la iglesia. Está en plural, a las iglesias, está en plural. Y a una no les hace reclamo. Sí. Usted que tolera ahí esta Jezabel. ¿Usted qué tolera la doctrina de los nicolaitas? ¿Usted qué la doctrina de los tales? ¿Ya? ¿Usted qué conoce? Una iglesia, ¿no? Una iglesia que dice, ¿usted qué conoce las profundidades de Satanás? Otro que dice, otra iglesia, ¿usted qué tiene en el trono de Satanás? Jesucristo les habla así a las iglesias. ¿Las ama? Sí, las ama. Yo amo las iglesias, yo las amo. A los que están en la iglesia yo los amo, porque el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por ese mandamiento yo tengo que, ¿qué? Que correr. Pero tengo que decir la verdad de Cristo. No, pero hermano, es que aquí nosotros hacemos esto y esto. Qué pena, pero yo no puedo. Si yo no obedezco a la verdad, si no obedezco, tengo un estorbo en este camino. Y no voy a poder ganar, ¿qué? El premio de tal, correr este camino para obtener el premio. Entonces, mis amados hermanos, Dios les bendiga. María Arcelia, Dios te bendiga. Bendiciones, hermano César. todos los que están conectados, no sé qué más, la hermana Sara Pacheco, bueno, y las
o 90 personas. Qué bueno que llegaron 90 personas. Un saludito para todos los que están. Amén. The audiencia will help you complete these takes. Ok. Bueno, muy bien para todos. Un saludito y vuelvo nuevamente a hacer el último repaso. Hermano Ignacio, ¿usted quiere obtener el premio? ¿Estar en el arrebatamiento? Todo, ¿sí o no? Entonces, primer paso, ¿qué es? ¿Correr en cuál camino? Segundo paso, ¿cuál es? Creer en Creer en Cristo, como dice ¿qué? La escritura. La Escritura. Tercer paso, ¿ha sido de las palabras de qué? De vida. De vida, para que en aquel día de Cristo yo pueda decir que no he corrido en qué? En vano. En vano. Y cuarto, ¿cuál es? Evitar los estorbos. ¿Y cuál es el estorbo? Que yo no obedezca la verdad de Cristo. Creer en la verdad. Sí. Y el quinto, que todo lo tenemos, ¿qué es? correr con paciencia. Correr con paciencia. Y después de todo pecado, correr con paciencia. Así que bienvenidos al premio de esta carrera. Bienvenidos al premio de esta carrera. Ahora sí, bienvenidos. Amén, amén. Bienvenido, hermana Kelly, hermano Henry, también bienvenido, porque también le toca. Ya, a todos nos toca. Vamos a hacer una oración. ¿Quiere que hagamos una oración para que el Señor nos dé todas estas cosas y Amén. podamos llegar a ese día que podamos decir, hermana Sandra, valió la pena. Mire, estamos ahorita acá con Cristo. Hermana Sara Pacheco, valió la pena. Estamos con Cristo aquí en el reino de los cielos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos ha dado esta noche. Y, Señor, que podamos correr de tal manera que obtengamos este maravilloso premio de estar un día cara a cara compartiendo ese momento, Señor, que tú nos has prometido. Danos a todos los que estamos acá, a la hermana Arcelia, a los que están, hermano César, hermana, todos los que están conectados en las redes sociales, Señor, todos los que se han conectado, que van a ver en diferido, y todos los hermanos que están aquí en este lugar de reunión, los presento a todos delante de ti y yo me presento, Señor. Con toda humildad te pedimos, Señor, que nos conceda todos estos privilegios para correr de tal manera que obtengamos ese premio de estar un día en tu presencia, de estar en el grupo de los escogidos y que podamos estar en las bodas del Cordero. Señor, que nuestra lámpara esté llena de esta enseñanza, llena de esta luz, y que aunque nosotros estemos dormidos, que podamos decir que nuestro corazón vela, o sea, que nuestro corazón guarda esta enseñanza y que la ponemos siempre en práctica. Padre Celestial, tú eres el único que nos puede, Señor, fortalecer y ayudar. Por eso tu palabra me dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos los hermanos que están en YouTube. Dios les bendiga.